Bienvenido nuevamente a La Señal, Julio Fernández Barayber. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo están todos? Saludos a la audiencia y a los amigos de la gráfica. Muy bien, muy bien. ¿Qué jornada hoy, no? Una jornada donde recordamos la pérdida, digamos. Si hay una referencia perdida en esta instancia es la de General Perón. Y pensaba, venía charlando a raíz de algunas observaciones que la narración cristalizada de lo que fue el peronismo ha llevado a una exigencia inusual sobre el presente del peronismo, ¿no? Una especie de búsqueda de la perfección que contrasta con aquello que Jaureche decía, por quererla mejor la perdieron buena. Y me parece que recordar a Perón, si fuera posible, tal cual es decir, quitándonos las anteojeras para poder llegar al nudo, es una buena forma de eh, poner una base para construir mejor, para construir sin ideologismos y sin, podríamos así decir, cerrazones conceptuales. Antes de pasar a la política internacional, te pregunto si estás un poco preocupado por las narraciones que los peronistas hacen de nuestra propia historia. Sí, es más, en algún momento hace ya, creo que más de un año, gobernaba Alberto Fernández entonces, escribí un artículo, una reflexión sobre el peronismo que nunca existió. Creo que muchos compatriotas que no conocieron, algunos que no conocieron, otros que lo conocieron más tangencialmente, a toda la etapa peronista que va desde el, digamos así, desde el golpe de 1943 hasta el 1 de julio del año 74, eh, se hicieron, se adhirieron a un movimiento, a una corriente política, que en realidad nunca fue así como tal como ellos se la han imaginado en su cabeza. Este, Tanto desde el lado del purismo de izquierda, por llamarlo de alguna manera, que intenta buscar en el peronismo una especie de permanente reivindicación social, como del lado de otros, digamos, críticos a esta mirada, que también quedan pegados a un peronismo, Laxo. este, a un peronismo, digamos, una especie de peronismo mítico Ujú. que existió en el momento inicial, cuando se abren la oscuridad y la luz y aparece el mundo, Uh-huh. en un relato que tiene características míticas. Y el peronismo no fue nada de eso, digamos. Eh, el Tal, pensamiento de tal vez Perón, por eso fue más que eso. claro, fue mucho más que eso, fue una cosa totalmente distinta a eso. El pensamiento de Perón nunca fue un pensamiento estático, cristalizado, establecido de una vez para siempre. Fue un hombre que a lo largo de su larga vida, porque vivió muchos años, evolucionó. Su pensamiento fue buscando nuevos meandros que correspondían a la realidad con la que se enfrentaba. Esta fue siempre la característica del peronismo, Sí. dar una respuesta realista a los problemas de la realidad. Esa afirmación, la única verdad es la realidad, que caracterizó al peronismo, es, creo yo, la más definitoria. Eso fue el peronismo, un movimiento, o es el peronismo, un movimiento de liberación nacional, de construcción de un Estado soberano, de un país soberano, realizándose a lo largo de la historia y por lo Realizándose y además tomando un eje doctrinario adecuado a las circunstancias que se van suscitando en el tiempo, ¿no? obvio, Digo claramente. porque en general el que llega hace poco,
a lo largo de las etapas, los recién llegados asumen el rol de... ¿Te acuerdas aquel personaje de La Tuerca, José Lineadura? Que decía, acá hay que agarrar un fierro y entrar a dar, a dar, a dar. Se ponen en José Lineadura, entonces dicen, vos por esto, vos por aquello, no son peronistas. Y le niegan el carné a los amigos. Bueno, creo que vale la pena señalarlo porque ha habido una reivindicación sumamente vertical en los últimos días de la figura de Perón, y no está mal sentar posición al respecto, y también, como señalábamos antes, recordar que en el peronismo original hubo internas, recuerdo a Mercante, recuerdo a Provincia de Buenos Aires, CGT, recuerdo a Libertario Ferrari, recuerdo también las discusiones de Evita con Jauretche, los intelectuales, es decir, una serie de episodios, no que hablan mal del peronismo, sino que dice el peronismo es humano, es netamente vital. Es lo que es, lo que fue, no la versión idealizada o romantizada. Yo tuve el privilegio en mi vida de estar 2 veces con Perón. La suma del tiempo de esas 2 veces no debe haber sido mayor de 2 horas. Y llevo en mi espíritu la idea de que fueron las 2 horas más importantes de mi vida, donde toqué, vi y le di la mano al espíritu de la historia, por así decir, ¿no? Claro. Y yo tenía, cuando Perón hablaba con nosotros, estaba Ramos, Spilimbergo, era evidente que su modo de contarnos sus puntos de vista era un modo que se adaptaba a la capacidad o el gusto del entendimiento de sus interlocutores. Y que cuando hablaba con otros dirigentes de otras corrientes y tendencias políticas, le decía básicamente lo mismo, pero con otro lenguaje, claro. En un espacio que fuera comprensible y aceptable para quienes tenía delante. Lo cual no lo convertía en un oportunista, sino en un conductor. En un político, en un armador. Julio, uno de los ejes, y creo que central para entender el peronismo, y también para dimensionarlo, repotenciarlo y darle continuidad a futuro, es comprender su política exterior, ¿no? Una política exterior de la cual hoy están, utilizando, por así decir, muchas potencias importantes que tenían otro tipo de cerrazón a la hora de construir, por determinados parámetros ideológicos en otro momento. Perón arranca 53, propuesta ABC, observaba la unidad del sur de América Latina como eje, ¿no? Y después un trato adecuado, justo, equilibrado con las distintas naciones del mundo. Contanos tu parecer. Sí, la visión internacional, primero, Perón le daba a la política internacional un papel preponderante, determinante sobre la política interna. Claro. Esto para empezar a hablar. Es decir, tenían más importancia los elementos de la política internacional que los avatares de la política interna argentina. Sí. Su visión del mundo era la de construir un país soberano, es decir, que se autodependiente, que fuese capaz de generar sus propios objetivos y su propio desarrollo para alcanzar esos objetivos. En un mundo que a partir de la Segunda Guerra Mundial había quedado dividido en 2 grandes bloques, en una llamada Guerra Fría, lo que propone es, ni unos ni otros, generemos una política propia a nuestros propios intereses. Claro, que abarcaba el conjunto de las naciones emergentes, en ese momento llamadas subdesarrolladas o del tercer mundo. Del tercer mundo, exactamente. ¿Y cuál es eso? Y ahí es donde, para mí, es clave Perón, es inevitable Perón, la alianza estratégica con el Brasil. Porque había habido muchos escritores argentinos y no argentinos latinoamericanos que habían reflexionado sobre la idea de la unidad latinoamericana. Sí. La necesidad, empezando por Manuel Ugarte, sí, la necesidad de la importancia, etc. Ahora, el único que propone una propuesta
por así decir, activa cómo hay que hacer para alcanzar esa unidad latinoamericana es Perón, cuando dice, hay dos grandes países por su tamaño, por su población, por su economía en América del Sur. Uno habla en portugués, el otro habla en español. Brasil y Argentina. Si unimos, dice, esos dos países, el poder de atracción que esa mole geopolítica alcanza va a ser tal que el conjunto de los países restantes se van a ordenar en función de eso. Y agrega, como Brasil es más extenso, tiene más población y una potencialidad económica posiblemente superior a la Argentina, es importante que la Argentina encabece y exprese al conjunto de las naciones hispanoparlantes. Ese es, por así decir, así lo llamé yo en mi libro, el Mercosur de Perón. Esa es la propuesta que hace en 1953 y que recién toma entidad, pero fíjate, 50 años, 30 años después, en 1983. Y te diría, y toma color político interno en la Argentina 10 años después, recién cuando Metol Ferré descubre el planteo de Perón, ¿no? Descubre el planteo inclusive antes que Jauretche. Es muy interesante esto. Y lo forma a Jauretche en la idea geopolítica regional, Cuenca del Plata, hacia el Atlántico Sur. Algo que también es importante conocer hoy para poder desarrollar la idea. Totalmente. Ahora, en eso fue Perón, ahí hay un papel profético. Es decir, cuando alguien es capaz de percibir una realidad que aún no se ha pensado, claro, y que además pensarla es como una locura, porque eso no vamos a poder llegar nunca si, según nuestros estados mayores, el enemigo potencial de un ataque era Brasil. Sí, sí. Y ante ese estado mayor, Perón les dice, muchachos, no, es con los que nos tenemos que unir. Sí, sí. Qué interesante bien eso, porque además una de las cosas que marcan los testigos de la época del discurso es el nerviosismo, la dificultad de Perón. Es decir, observaba que no estaba siendo comprendido, observaba que la época y la presión inglesa y norteamericana, por supuesto, no estaban permitiendo poder avanzar, pero también podríamos así decir, la toma de conciencia de los propios, ¿no? Porque cuando vos tenés alineados a los cuadros que están relacionados con la elaboración de una política, en ese periodo, y por eso menciono lo de Metol Ferré como despertar posterior, en el tramo en el cual de 53 al 55 Perón trabaja la idea, se la considera como una maniobra para la reelección, una especie de trivialidad, algo electorero, algo así, y el tipo estaba pensando en la posibilidad de establecer una potencia del sur. Pero fíjate, se lo considera internamente en la Argentina como una mera maniobra electoral. Y después como imperialista en el exterior, claro. Y en el exterior, por Brasil, una maniobra imperialista. Y en Chile considera la reacción que Perón pretende anexarse a Chile. La palabra anexarse en aquellos años tenía un peso político muy grande, porque anexar es la traducción del alemán de Anschluss. Y Anschluss era lo que había hecho Alemania con Austria. Sí, o Estados Unidos con México. Pero de esto nos habíamos olvidado. Lo que estaba presente era que Alemania de Hitler había Anschluss Austria. Claro. Y entonces en Chile así hablaban de la anexión. Hay una anécdota famosa con una periodista chilena que le pregunta, ¿usted quiere anexar a Chile? Y Perón larga la carcajada con ese tono que tenía de viejo vizcacha y dice, pero no, señorita, si Chile quiere anexar a la Argentina, yo firmo. Claro, porque entiendo lo que está viniendo. Claro. Yo creo que ahí hay una clave. El otro tema, hay varios discursos generales de política internacional donde Perón deja muy claro
que la base, después se verá cómo evoluciona la relación, pero la base de todos los vínculos es de hermandad, es de equilibrio, no de ataque. Es decir, la Argentina, al desarrollar la tercera posición, no se está comprometiendo a invadir Estados Unidos, digamos. Se está comprometiendo a afirmar sus propios valores. A afirmar sus propios valores y a establecer a partir de ello una política de pacificación universal. Es decir, la idea del universalismo era la idea simplemente de generar un estado de equilibrio mundial capaz de evitar todas las guerras. Hay un diálogo en Plaza de Mayo donde Perón va punto por punto preguntando sobre política exterior a la masa allí presente que le va contestando, ¿no? Exactamente, exactamente. Insisto, porque para Perón, que era un estratega, era un militar y era una estratega, la política internacional es lo principal, digamos, es lo que determina todo lo demás. Nosotros, Argentina, que tiene la suerte o la desgracia de que se puede ir a cualquier parte del mundo sin pasar por la Argentina, hemos tenido siempre una especie de aislamiento de los grandes temas. Y grandes conflictos. De los grandes conflictos, no de los grandes temas, sino de los grandes conflictos mundiales. Pero lo que Perón hace no es aislarse de los conflictos. Es decir, ante esos conflictos nosotros tenemos esta posición, la posición de terceros en la discordia, porque tenemos que respetar nuestros intereses y no los intereses de las potencias en pugna. Finalmente, Julio... y utilizar de esas dos potencias en pugna, en ese caso eran dos, utilizar de ellas todo lo que sea utilizable, todo lo que nos venga bien. Sin duda, sin duda. Yo quiero recordar que... Con un gran impulso para la ciencia y la técnica, ¿no? Para elaborar las bases de la industria. Obviamente, pero digo, hablando de esto, recuerdo ahora que Jorge Cosia, en su hermoso libro sobre el bombardeo del 16 de junio de 1955, cuenta que fue testigo del bombardeo el presidente de la Kaiser, de la empresa Kaiser norteamericana, que estaba en Buenos Aires, conversando con el gobierno para poner una fábrica de autos en Córdoba. Quiero decir, Perón no tenía prejuicios para hablar con el capital extranjero. Como no tiene prejuicios China para hablar con el capital extranjero. Lo que tenía era voluntad nacional. El tema es quién controla el Estado. De que fuera la Argentina la que se beneficiara con ese capital extranjero y no solamente el capital extranjero. Julio Fernández Baraybar, te agradezco mucho. ¿Tenés expectativas sobre la reconfiguración del movimiento nacional? Sí, obviamente, el día comienza cuando es más oscura la noche. No me preocupa estructuralmente, no lo tengo como una preocupación obsesiva. Sé que va a aparecer una solución. Sé que el movimiento nacional, la clase trabajadora argentina, los movimientos sociales, el conjunto de las fuerzas productivas de la Argentina, y digo productivas, desde la industria al campo, van a encontrar una salida a esto, porque acabo de ver que hace 7 años publiqué en Facebook una cosa que decía, la sensación que tienen los empresarios es que esto ha culminado, este experimento ha culminado. Y esa es la sensación que yo tengo hoy. El experimento chiflado, neurasténico, del libertarismo y toda esta sanata, ha fracasado, muchachos. Aprobamos la ley base, escuchamos la sanata de estafadores de Caputo y Bausili, parecían dos pájaros pretendiendo venderte el billete premiado.
porque no lo pueden cobrar. Si vos me das 10.000 pesos, lo cobrás y te quedás con el vuelto. Estaban vendiendo un billete premiado y eso tuvo como resultado el lunes, ni bien abrieron los mercados, de que picar el dólar. Es decir, se les han ido las variables de las manos. Sí. Estamos en conjunto en problemas, pero el que tiene más problemas es el... Julio, un abrazo.